Gracias por venir el día de hoy. Con la elección reciente tras nosotros, claramente los Estados Unidos está en pleno cambio. En los últimos años, la administración de Biden y Harris implementó medidas como, por ejemplo, la Declaración de Los Ángeles de Migración y Protección, que fue firmada por más de 20 países en la Cumbre de las Américas de 2022, y eso contiene varios compromisos relacionados a gestión de migración humana y también coordinación en cuanto a la gestión de administración. La administración también comenzó diferentes iniciativas como las oficinas de movilidad seguras y también las rutas de migración alternativas. También esto estaba, eh, digamos, coordinado con los diferentes acuerdos con, por ejemplo, Panamá. También es algo claro que la migración hacia las Américas y en las Américas sigue creciendo en complejidad también. Está lleno de diferentes factores y afectado por diferentes factores, como por ejemplo seguridad ambiental, y la migración se ha convertido en políticas bastante centrales, con casi todos los países de la región participando en ciclos de migración como países de origen, tránsito o destino. Los Estados Unidos se mantiene como el destino principal, viniendo de países también como Colombia y Perú, también atrayendo muchos migrantes, particularmente de Venezuela. Y la mayoría de los migrantes eh, casi que llegó al doble, de 8 millones a casi 16 millones en 2022. Entonces, queremos tener una discusión bastante productiva el día de hoy. Vamos a hablar sobre más allá de la frontera de México. Vamos a hablar un poco de las políticas recientes de Estados Unidos y cómo han cambiado esta gestión de la migración en las Américas. También veremos cómo se espera que cambie esto con la nueva administración en los Estados Unidos y los impactos que tendrá en la región. Vamos a explorar nuevas rutas más adelante que puedan prometer, digamos, esta migración más humana y las implicaciones de esto. Hoy tenemos un gran grupo de panelistas. Tenemos, por ejemplo, Gabiga Walsh, es la directora de Estrategia y Defensoría en el Centro de Defensa de las Américas. Gerald Streicher es la directora de Refugees International. Rachel Smitey, que trabaja también en Refugees International. Hannah Flan, directora de la Alianza Haitiana. Quiero comenzar con un par de preguntas. La región está enfrentando bastantes situaciones de desplazamiento en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, México, Nicaragua, Haití. Y estos movimientos a larga escala complejos reflejan una confluencia de muchos desafíos que requieren acción inmediata y también soluciones coordinadas. Y como dije, en cuanto a la administración de Biden, vimos ciertos esfuerzos para abrir más caminos para las migraciones, como por ejemplo los cuerpos de bienvenida, Welcome Corps. Ahora tenemos preguntas que surgen sobre el futuro del programa con las elecciones en Estados Unidos. Tengo algunas preguntas. ¿Qué tipo de restricciones o qué tipo de revocaciones de políticas son posibles tras la administración de Trump? ¿Y cómo esto puede impactar el número de migrantes admitidos? Si podemos comenzar contigo, Hannah, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Les agradezco a todos por estar acá. Trump ha expresado su intención de restringir indefinidamente la admisión de refugiados. Así que para desempacar un poco lo que se ve esa política, lo primero que queremos que ver es cómo funciona el procesamiento de migrantes, y en segundo lugar hablar sobre cuáles son las normas versus cuál es el proceso en práctica también que tienen ellos para cortar ese procesamiento de migrantes rápidamente. Y si tenemos más tiempo, hablaré sobre lo que pueden esperar las personas que están en proceso de migración en su caso. El procesamiento de refugiados es más que todo, es un programa discrecionario de la rama ejecutiva. Esto es básicamente
los oficiales de Estados Unidos clasificando quién puede, digamos, clasificar como refugiado versus ser una persona que pide asilo que puede pedir ese estado desde el territorio de los Estados Unidos. El presidente consulta con el Congreso y puede determinar tanto los programas que admiten a las personas como refugiados y también los límites regionales de cuántas personas pueden ser admitidas. Hay un par de dimensiones de los refugiados, del programa de refugiados que establece por el Congreso y también otro tipo de acciones legislativas que pueden cambiar. Y también podría cambiar, pero no será de manera inmediata. Algunos de ustedes habrán escuchado, por ejemplo, de la iniciativa de movilidad segura en Latinoamérica y en el Caribe, o también el programa de menores de Centroamérica. Ambos son vehículos para acceder al programa de refugiados de Estados Unidos y ambos son vehículos que pueden ser desmantelados bastante fácilmente, incluyendo para personas que ya están dentro de ese sistema. Cuando hablé anteriormente de la diferencia entre las reglas y los tipos de limitaciones versus perdón, de los refugiados versus la implementación en sí, a lo que me refería era que mientras el presidente electo Trump y potencialmente el Congreso controlado por los republicanos avancen en cuanto a su agenda, digamos, de la regulación a través de la acción legislativa, puedan terminar, digamos, este acceso a la reubicación. Al mismo tiempo, la burocracia también estaría procesando a estas solicitudes de refugiados también pueden estar puestas en pausa, digamos. Entonces, esas dos herramientas pueden estar operando al mismo tiempo. El presidente tiene la autoridad para definitivamente cambiar drásticamente el número de personas que tienen permiso para ser reubicadas y al mismo tiempo todos los pasos de seguridad, por ejemplo, de verificación de familiares, entrevistas, todos esos pasos básicamente pueden estar en pausa para que, digamos que en ese intermedio las personas dejen de llegar. Gracias, Hannah. Y pensando en todos los programas que también pueden impactar esto, por ejemplo, con la revocación potencial de CBP-1 y de BPS para países como Haití, ¿qué consecuencias pueden venir para los inmigrantes que vienen y buscan asilo en las fronteras o que pierdan su habilidad para trabajar en los Estados Unidos, por ejemplo? ¿Y cuáles son los impactos esperados de este incremento, pero también de los flujos de remesas? Muchas gracias y gracias por venir el día de hoy. Solo para que entendamos dónde estamos acá, en qué estado estamos con la administración de Biden. La administración de Biden estableció diferentes accesos de rutas legales para controlar la migración legal en el territorio. Esto ya ha ayudado a cientos de personas y ahora con las normas de migración, las personas usan esos puertos de entrada sin usar las personas que lo hacen sin usar las vías legales, entonces se les sujeta a deportación rápida. Una de las herramientas es el sistema de citas de CBP-1. Cuando yo estuve en México en septiembre, conocí de algunas de las millones de personas que el gobierno mexicano había estado llevando por allí al sur. Varios de ellos venían a través del norte, como por ejemplo por la frontera de Guatemala, otros estaban en la Ciudad de México, otros estaban esperando por su cita de CBP-1. Y México solamente deja que la gente se mueva hacia el norte si tienen estas citas aseguradas y de hecho provee un par de autobuses desde el sur para llevar a la gente a sus citas al norte. Pero todos los demás que tratan de movilizarse, incluso las personas con citas, son sujetos a, digamos, extorsión y demás por grupos criminales si intentan movilizarse hacia el norte. Pero todas esas personas están esperando por sus citas en México para usar esta aplicación y no puedo expresar la significancia tan grande que tiene esta aplicación en México. Durante los últimos años, estas citas
Trump básicamente ha prometido cancelar CBP One apenas él entre en sus labores. Entonces, una cosa que podríamos ver de la administración de Biden, si quiere empezar a ayudar con este flujo, sería una buena idea incrementar el número de admisiones a través de CBP One en la frontera, quizás trabajar con México para que haya más buses hacia la frontera. Si no, lo que va a pasar con la administración de Trump es que al principio mucha gente va a quedarse sin nada. Debería también mencionar que este sistema electrónico, lo que es CBP One, es que va a desaparecer, ¿cierto? Y hubo una norma en la Corte de Apelaciones de California que decía que el gobierno de los Estados Unidos realmente no puede rechazar a la gente en los puertos de entrada, pero esto fue de la administración de Biden, pero va a continuar en Trump, es que va a haber una gran latitud de llevar un sistema, digamos, ligero en la frontera. Lo que podemos ver que pasa durante la administración de Trump va a haber como otra versión de esta medición en los puertos de entrada, quizás no usando CBP One, pero alguna otra herramienta. Y debo decir que todavía hay cierta regulación que quedó de la última administración de Trump, que podría permitir, digamos, algo así como un Title 42, algún tipo de autoridad de expulsión rápida de las personas que lleguen a la frontera, y la administración de Trump más o menos rescindió esto para que Trump no la tuviera como herramienta apenas llegara de nuevo a la oficina. Lamento interrumpirte, estoy viendo en el chat que los intérpretes están pidiéndote que hables un poquito más lento. Muchísimas gracias. No, ese es un problema que tengo, sí, gracias. Hablaré más lento. Quería hablar un poquito sobre la cuestión de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, estas políticas que también la administración de Biden creó para permitir que al menos 30.000 personas de esas cuatro nacionalidades, más o menos mensual, pudieran llegar a los Estados Unidos si tenían sus sponsors y que pudieran llegar a través de aeropuertos estadounidenses, a través de ese programa. Al hacer este programa, digamos que México, a la hora de hacer este tipo de procesos, también estuvo de acuerdo de aceptar el regreso del mismo número de personas de esas nacionalidades que cruzaran a través de los puertos de entrada en vez de entrar por los aeropuertos. Entonces, Trump ha permitido también acabar con este programa, y lo que eso significa es que para que las personas que soliciten este programa esperen su aprobación para entrar, o incluso las personas que ya tienen la autorización para entrar, que no han llegado a los Estados Unidos, y también incluye varios miembros de la familia de varias de estas personas. Quería hablar sobre esas familias también un poco. La cosa es que una vez que esos programas sean acabados, esas personas que están en espera, la mayoría de ellos no van a ser, no se les permitirá entrar a Estados Unidos en general. Puede que haya algunas excepciones, porque estas cosas son caso por caso, pero en general no va a haber un programa disponible. Y las personas que ya en los Estados Unidos tienen este programa podrían perder ese estatus y también su permiso de trabajo. Terminar esto deja que las personas queden como en una especie de estatus de espera para solicitar, y también es removible. Si estas personas han aplicado para cualquier otro estatus al que sean elegibles, por ejemplo, TPS, que es el estatus temporal, o por ejemplo para una visa o el asilo, es posible que tengan esta alternativa legal y la autoridad legal para trabajar a través de ese estatus. Digamos que la administración de Biden podría priorizar esto para darle a las personas un poco de protección extra. ¿Qué tan fácil será que la administración de Trump, digamos, termine el programa de CPS, que es uno de los estatus alternativos, el estatus alternativo temporal? ¿O qué tan fácil sería también para eliminar este programa? Esto probablemente va a estar litigado en las cortes. Esta litigación sucedió sin la primera administración de Trump, cuando Trump trató de determinar este estado temporal para Nicaragua, Haití, entre otros países. Y durante esta segunda administración de Trump realmente no ha habido un intento
de sacar a cientos de miles de personas que tienen este estatus en el país. El impacto económico de terminar estos programas y de deportar a las personas que ya tienen estatus legal en Estados Unidos es inmenso. Y esos que viven en los Estados Unidos con este, sin papeleo, quizás es más fácil encontrarlos, pero igual van a tener que pasar por un juzgado. Lo que más posiblemente hagan es tratar de que la gente, digamos, quede con hambre al no poder seguir trabajando y quitarle su permiso de trabajo. Lo último que diré sobre estas expulsiones es que lo último que podría hacer la administración de Trump es tratar de designar y de redesignar, perdón, de la administración de Biden durante este último periodo, es designar y redesignar a los países para este permiso temporal, estatus de protección temporal. Muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica ya tienen estatus de protección temporal que está a punto de expirar. El Salvador, Venezuela en 2025, Honduras y Nicaragua en julio de 2025. Entonces, la administración de Trump podría extender y redesignar este estatus de protección temporal otra vez, una reasignación a Nicaragua para las personas que entraron con ese programa y añadir esta capa de protección. Si lo hicieran, solamente lo han hecho, más bien, solamente la mitad de los venezolanos han entrado por este programa a través de la última reasignación de Venezuela. Lo último que voy a decir es que hay límites en cuanto a estas expulsiones, cuántas personas han estado de acuerdo, si no hay otras. México estaría de acuerdo, por ejemplo, en recibir de nuevo a ciertos mexicanos en ciertos números, quizás si hay algún tipo de amenaza de la administración de Trump. Esas son preguntas que nos hemos estado haciendo. Hay muchas cartas en juego, digamos. Claro que es posible que los derechos de los migrantes no es algo que, digamos, esté demasiado en discusión, pero creo que para evitar estas cuestiones, es posible que la presidenta de México hable sobre la frontera con Guatemala. También la administración de Trump ha hablado sobre las tariffs. Es posible que también se considere a los carteles mexicanos de droga para que eso pudiera justificar una invasión de Estados Unidos a México o algo así. Solamente ponerle presión a México para hacer más ejecución en cuanto a la milicia es algo que podría suceder. Ana, quisiera agregar algo, sí. Solo dos puntos para complementar lo que compartió ya el... antes prevemos que la administración de Trump, en concierto con el Congreso, va a legislar para cambiar la definición del parol y para limitar la autoridad del parol. eh, pero de reconocimiento actual. Como mencionó ya él en la primera vez, los desafíos contra la administración de Trump en la primera vez, si la ley cambie, tal vez no sea ilegal terminar con estas, acabar con esos problemas. Sí, hay un riesgo que la autoridad legal para promulgar la PROM va a cambiarse bajo la siguiente administración. Y el siguiente punto que quisiera agregar es que la expectativa de que la administración de Trump va a utilizar la política externa y las sanciones contra los visas en la hemisferio occidental de tres maneras. Primero, los países con ciudades que se extienden más allá de su eh, estadía legal, las personas no van a poder acceder a apoyos legales. En los países que rechacen la deportación de sus ciudadanos van a
enfrentarse con esas sanciones de visa también en todos los procesos para presionar los países de aceptar las deportaciones masivas. Y en tercer lugar, cuando la Secretaría Futura de eh, Seguridad de la Patria declare un movimiento masivo de migrantes de algún país, ese país se va a convertir inelegible para esas visas. Esos son posibles cambios que prevemos, que preveríamos bajo la administración de Trump. Gracias. Y estamos pensando qué serían las implicaciones para esos países que tal vez reciban esas deportaciones. Y con el procedimiento, el cumplimiento em, de qué están hablando. Eh, ¿Cómo podrían impactarse las organizaciones de sociedad civil? Voy a pasarlo a Rachel y Eric. Sí, los impactos de las deportaciones pueden tener impactos masivos en los individuos, comunidades y economías, especialmente si la administración de Trump cumple con su promesa de las deportaciones masivas. Y si estamos hablando de las remesas, por ejemplo, eh, particularmente con países que tienen poblaciones diaspóricas en los Estados Unidos. Por ejemplo, Guatemala recibe 19% de su Producto Nacional de remesas en 2023. Así, muchos países eh, se apoyan en esas remesas para sus escuelas, para su cuidado de salud, para servicios nacionales. Estas remesas apoyan a las comunidades en recuperar de los efectos de huracanes, por ejemplo, sí, y en algunos casos previenen la migración. Y si mucha gente se deportara, las economías nacionales se afectaran bastante. Y los países que reciban muchas deportaciones puede impactar las comunidades receptivas. Por ejemplo, en El Salvador, los sueldos se redujeron cuando recibían deportaciones. En algunas situaciones hay eh, amenazas que enfrentan las personas deportadas y algunos países tienen programas de reintegración y de recepción, pero hemos visto que el enfoque sea más en la recepción y no la reintegración, que es muy difícil la reintegración, sí es muy difícil transferir las habilidades, las destrezas que se han cultivado en los Estados Unidos para buscar educación y trabajo formal y en muchos casos se han vuelto muy americano, muy estadounidense. um, ah, Se han deportado de un país que es su hogar, su lugar. Así, esa migración ah, eh, muchas veces impacta y resulta en una migración de nuevo a los Estados Unidos. Así, programas orientados a esas poblaciones no existen y no tienen fondos suficientes ni experiencia de cómo ofrecer esos programas. Así, eso puede ser muy preocupante para esa variedad de poblaciones. Y en cuanto a las ONGs que proveen esa asistencia, van a haber un impacto. Revisando el lenguaje del proyecto 2025, habla de la prioridad de localización, pero solo para organizaciones que eh, encajan con un ámbito muy, muy limitado de este trabajo. ¿Qué tal programas que sean basados en la fe, que cumplan con ciertas políticas? Que no tienen un enfoque de DII o de clima, van a poder seguir recibiendo fondos de los Estados Unidos, pero los tienen un enfoque de derechos, que tienen un enfoque de DII, de clima, tal vez no van a ser elegibles para esa asistencia estadounidense. Y es poco claro que hay un departamento de la
ciencia gubernamental que podrían ser utilizados para investigar los ONGs que van en contra de los intereses estadounidenses de la administración. Así, ese apoyo efectivo de dinero para migrantes puede ser un amenaza al gobierno y ya que los intereses estadounidenses se redefinan radicalmente en los próximos 4 años, pueda tener un impacto en el financiamiento también. Gracias, Rachel, y también a Arik. Gracias a Yael, Mari, Hanna, gracias por convocar ese espacio y a cada persona que está presente en ese webinario. Esta pregunta es muy cerca a mi corazón. Eh, Mi organización, la Haitian Bridge Alliance, es una organización sin fin de lucro que trabaja en la frontera, sobrevivientes de tortura, de las personas LGBTQI. Más estamos defendiendo a las personas que Rachel mencionó que esa administración no le interesa apoyar. Así, hemos enfrentado esa administración y su retórica xenofóbica y racista en Springfield, Ohio, y hemos ganado experiencia en responder a esa habla de odio, lenguaje de odio y intimidación de actores no estatales. Y hemos visto esta realidad de actores no estatales, pero también estatales. Podemos prever que se incrementara al nivel regional. Va a haber amenazas a actores y miembros de sociedad civil. Van a haber dificultades en cubrimiento y a- ajustes a la- responder a las necesidades de salud mental y responder a los traumas de esas experiencias. Y va a haber más necesidad para la colaboración que cruce la frontera para protegernos dentro de la sociedad civil y dentro de los países. Y esta esperemos ver desarrollarse, pero es nuestra responsabilidad como grupo. Y quiero mencionar que he tenido la futura, antes de trabajar con la Haitian Bridge Alliance, de trabajar con una agencia en Haití, en Port-au-Prince, uno de los grupos mejores de em, trabajo legal del movimiento que existe en los Estados Unidos y Haití ha enfrentado estas realidades durante siglos. Ha permanecido durante la administración de Biden, de la primera administración de Trump, y es algo que sigue. Y mucha gente de las Américas conocemos esa realidad, pero más en los Estados Unidos, organizaciones con Haitian Bridge Alliance, vamos a ver experiencias parecidas que las experiencias de la sociedad civil de Haití ha experimentado durante tiempo. Así, esperamos que podemos construir, fortalecer nuestro poder en conjunto para defendernos en conjunto. Gracias, Eric. Y quiero enfatizar o recalcar una pregunta que relacionada, que tiene que ver con esta externalización de la frontera. Hemos visto que estas políticas bajo la primera administración de Trump de requerir que los inmigrantes pidan asilo en otros países antes de los Estados Unidos y aunque la administración de Trump eliminó acuerdos de cooperativas de asilo de ACA, también implementó políticas parecidas como la regla de caminos legales de su convención. Bajo la próxima administración de Trump, debemos ver esperar un incremento de la políticas de exterminación, especialmente en países como México y Panamá, podríamos ver esas demandas más restringidas sobre la cooperación regional. Sí, es lo que podemos prever exactamente. Y si estas políticas
no es algo nuevo bajo Trump, es algo que comenzó con las interdicciones marítimas y de mar de los años 80 contra cubanos y haitianos, y hemos visto que personas negras y racializadas se presentaron en la frontera y el sistema legal político de los Estados Unidos quería rechazarles y quería hacer una estrategia de la prevención a través de rechazo, para que cuando llegue a la frontera estadounidense, para que sea más difícil posible eh, de muchas maneras de la militarización de la frontera, la detención, maneras económicas, para hacerlo más difícil posible para llegar a la frontera en el primer lugar y trabajando con y utilizando el poder que ha juntado durante o a través de su posicionamiento neocolonial imperialista para em, evitar que la gente llegue a la frontera aún y puede prever esta, que este continúe. La administración de Biden estaba un poco diferente porque estaba examinando los caminos de económicas, las oficinas de movilidad segura, de programas de movilidad. Estaba examinando los caminos legales, pero también estaba examinando el control fronterizo también. Así, estábamos en Panamá varias veces durante los últimos años, porque estamos viendo y escuchando reportes de mujeres migrando por ahí que había mucha violencia sexual y basado en el género que no estaba eh, eh, de que no tienen que rendirse cuenta. Estábamos yendo a esa región, hablando con oficiales, funcionarios gubernamentales, buscando víctimas y a través de ese proceso hemos visto el incremento del uso estadounidense de sus asociaciones para externalizar su control fronterizo. Y la administración de Biden ha, de muchas maneras, construido nuevas estructuras que la administración de de Trump puede incrementar y fortalecer. Y, por ejemplo, los Estados Unidos y Panamá entraron en un acuerdo primer de, en cual los Estados Unidos em, acuerdo, financiar los vuelos de deportación de Panamá a otros países. Y a la vez, Panamá tiene una nueva administración que al entrar, en vez de permitir que la gente pase por Panamá, están intentando cerrar la frontera con mayas, con presencia militar. Lo que hemos visto en los Estados Unidos, en la frontera, está extendiéndose por ahí. Y la administración de Panamá estaba quejando que la administración de Biden estaba exigiendo demasiado, tenía demasiadas concesiones en este acuerdo. Y podemos esperar, podemos prever que la nueva administración solo va a incrementar esta realidad en un atento de cerrar la brecha como un paso migrante para que las deportaciones ocurran ahí en vez de en la frontera estadounidense. Y lo que podemos ver es cuando esas estrategias se utilizan, la necesidad de movilizarse, de migrarse, porque las causas fundamentales no se han cambiado. Las redes eh, eh, de tráfico humano adaptan y pueden ganar más dinero pasando por lugares más arriesgados. Y lo que no está haciendo es que no está, pues está impidiendo que mucha gente está llegando a la frontera estadounidense de personas negras y racializadas. Y los Estados Unidos ha utilizado esa externalización de la frontera para impedir este proceso, pero podemos prever que va a implementarse. Así, yo puedo decir que, y puedo compartir el análisis de Haitian Bridge Alliance y nuestros socios en el chat.
Gracias. Si hay más recursos que alguien quisiera compartir, lo pueden poner en el chat. Quiero expandir un poco más en cuanto a los acuerdos y lo que ya mencionó Eric un poquito, y quiero discutir sobre qué tipo de acuerdos podría llegar a tener la administración de Trump, si sea con, por ejemplo, programas de asilo bilateral y cómo esperamos que nuestros países vecinos cooperen con esto. También me gustaría expandir un poco más en cuanto a los acuerdos de remoción de los que acaba de mencionar Eric y hablar un poquito sobre la responsabilidad que pueda quedar en estos países que reciban y que movilicen. Le voy a pasar ahora la palabra a Yael y luego a Francisca. Gracias. Sí, quiero enfatizar algo que dijo Eric y que mencionó antes al respecto de la militarización. Y hablamos de que, por ejemplo, la milicia de México ha sido más prominente los últimos años, pero comenzó hace mucho más con presiones de la administración de Obama. Entonces ha sido, digamos, un uso continuo de la milicia para que la gente se aleje de la frontera de los Estados Unidos y veremos que seguirá siendo así. El programa de Remain in Mexico es uno de los que el programa de la administración de Trump quiere volver a implementar. Esto es en parte porque México básicamente ha hecho un acuerdo con los Estados Unidos y eso significaría que cualquier persona que esté en México y que quiera buscar asilo allá tendría que venir a los Estados Unidos. En vez de eso, el programa de Remain in Mexico o quedarse en México básicamente requiere que las personas que quieran ser evaluadas para el asilo tengan que esperar en México para sus audiencias. Y cuando esto estaba ocurriendo durante la primera administración de Trump, era bastante, digamos, costoso eh, y básicamente titánico para establecer. Se le ha dado a a la rama ejecutiva el poder para, digamos, implementar el programa de quedarse en México. Pero es bastante costoso, hay que poner estos juzgados en la frontera. Cuando estuvo ejecutándose durante la primera administración de Trump, creó gran inseguridad en las ciudades de la frontera, de las que mencionó Eric, ¿verdad? Los carteles tomaban ventaja de estas personas esperando en México y en esas ciudades del norte. Pero la administración de Trump parece bastante comprometida a volver a hacer esto y requeriría nuevas negociaciones con México sobre el programa, cómo sería. Y como ya mencioné, hubo litigación al respecto de esto en México, en los juzgados mexicanos. Los juzgados mexicanos indicaron que cuando México recibía eh, estos refugiados, básicamente tenían que garantizar que no volverían a buscarlos. Publicaron también varias guías sobre cómo habría protección para vivienda, educación, y también hay litigación que ha sido continua en cuanto a las deportaciones de no mexicanos a México y cómo deberían ser tratados. Algo que quizás no saben es que ha habido muchas reformas judiciales también en México, entonces el contexto mexicano político y la utilidad de utilizar esta litigación para, digamos, eh, eh, hacer un pushback es algo que no está realmente claro por las cortes en México y todo está bastante pausado. Otros tipos de acuerdos de asilo que he visto que han salido a la luz son quizás un acuerdo de cooperación de asilo. Quizás recordarán que durante la primera administración de Trump se asignó un acuerdo, digamos que comenzó más bien con Guatemala y comenzó por allá en 2019 a finales, estuvo ejecutándose hasta que comenzó la pandemia de COVID-19 y lo que pasaba era que Estados Unidos podía enviar a cualquier persona que entrara por la frontera, excepto guatemaltecos, hacia Guatemala para buscar asilo allá en vez de en Estados Unidos. Desafortunadamente, la regulación que también permitió que esto ocurriera todavía está pendiente. La administración de Biden nunca la rescindió. Entonces,
predigo que quizás durante la primera parte de la administración de Trump pudiera haber un esfuerzo para, digamos, construir estas buenas relaciones que la administración de Trump tiene con Bukele y quizás algún tipo de acuerdo de asilo con El Salvador. Hay bastantes de personas de El Salvador entrando a Estados Unidos, así que este acuerdo permitiría que Estados Unidos enviara a no salvadoreños hacia El Salvador. También podría haber litigación al respecto de eso y en contra de eso, considerando que la idea de que El Salvador es un país más seguro está allí. También hay que tomar en cuenta que esto puede continuar si se ha continuado durante la administración de Biden, y es que el Departamento de Seguridad Fronteriza, digamos, se les dio mucha autoridad para dictar estos acuerdos bilaterales, cómo se realizaban. La administración de Trump y el proyecto 2025 han dicho que quieren continuar esta misma línea de trabajo. Básicamente, darle al Departamento de Seguridad Fronteriza negociar este tipo de acuerdos sin tener el Departamento de Estado allí realmente hablando de otros tipos de aspectos de estas relaciones. Eso es porque el control de inmigración se vuelve algo, una parte muy grande de lo que se demanda de parte de otros países. Entonces podría ver que, por ejemplo, El Salvador quizás a cambio de inversiones de seguridad que puedan estar de acuerdo con algo como lo que pasó con Guatemala. Quisiera también mencionar otro acuerdo muy importante que, hablando sobre lo que dijo Eric, es sobre las herramientas que la administración de Biden ha preparado para el uso de estas durante la administración de Trump. Durante la de Biden, el acuerdo de un tercer país seguro que tiene con Canadá fue expandido. Lo que eso significa que Estados Unidos y Canadá tienen un acuerdo donde si una persona entra a través de cualquiera de esos dos países, tienen que buscar asilo en ese país. Si entras a Canadá, tienes que buscar asilo en Canadá. Si intentas cruzar hacia el sur, hacia los Estados Unidos, vas a volver hacia Canadá, te van a devolver hacia Canadá para buscar asilo en ese país. Lo mismo al revés con Estados Unidos. Si entras a los Estados Unidos y intentas cruzar hacia la frontera con Canadá, te enviarán de regreso a los Estados Unidos porque Canadá considera que Estados Unidos es un país seguro. Solía ser que este acuerdo, de hecho, durante la primera administración de Trump, solamente aplicaba a personas que entraban por esos puertos de entrada específicos. Así que la última vez que Trump fue electo, muchas personas intentaron ir a Canadá entre puertos de entrada para buscar asilo de esa manera, ya que este acuerdo de un tercer país seguro no aplicaba si uno entraba por allí. Durante la administración de Biden, esto ha sido extendido por cualquier lugar de las fronteras de Canadá y Estados Unidos. Entonces, donde sea que uno entre, se le devolverá a la persona a los Estados Unidos, por ejemplo, para buscar asilo acá. Hay algunas excepciones, si uno tiene, por ejemplo, familiares en los Estados Unidos, perdón, en Canadá, si uno va para el norte hacia Canadá y buscar asilo allá, o personas que tienen estatus en Canadá, si es así, uno puede ir a Canadá, pero esto significa que es básicamente como una válvula de seguridad para las personas en los Estados Unidos, se eliminó durante la administración de Biden. Y ahora lo que eso significa es que están evaluando a personas en ambas direcciones y enviándolas, ¿verdad?, a cada país dependiendo de hacia dónde van. A menos de que uno sea, por supuesto, parte de las excepciones. Entonces, yo creo personalmente que podríamos ver en la siguiente administración de Trump que más personas vayan hacia el norte entre puertos de entrada hacia Canadá y quizás estén intentando hacerlo de manera ilegal, de manera no autorizada y yendo a varios lugares remotos, como lo que dijo Eric, ¿verdad? En cuanto a las restricciones de estos puertos de entrada, hacen que la gente vaya a por puertos de entrada más inseguros y que hay personas que si no se les detecta dentro de 14 días, es decir, si pueden quedarse, digamos, bajo tablas en Canadá por un tiempo pequeño, es posible que allí puedan buscar asilo en Canadá. Entonces, de hecho, estoy bastante preocupada de que veremos muchas personas tratando de cruzar la frontera y quedarse así bajo tablas en Canadá para que no se les regrese. Pero también Trudeau
también tiene mucha presión encima en Canadá en cuanto a lidiar con la frontera, de tener medidas más estrictas en Canadá. También hay esta preocupación en Canadá en cuanto a la migración. No veo que Canadá realmente cambie su política o cambie sus acuerdos, a menos de que realmente se le esfuerce a hacerlo en una corte. Una última cosa que diré es que durante la administración anterior de Trump sí hubo litigación en la corte canadiense para tratar de decir que debido a la forma en la que los Estados Unidos estaba deteniendo a los solicitantes de asilo y devolviéndolos, y también esta elegibilidad, por ejemplo, para las personas que mujeres que huían, por ejemplo, violencia doméstica o violencia de género, era algo muy restrictivo, ¿verdad? Estados Unidos no debería ser considerado un país seguro, ¿verdad? Bajo las leyes canadienses. Entonces es posible que eso pase de nuevo, particularmente si la administración de Trump drásticamente sube esta tensión y drásticamente limita la elegibilidad para asilo para las personas que realmente tienen esas, digamos, condiciones. Y, por ejemplo, si Trump quita estas regulaciones para los niños no protegidos, por ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, muchos niños tratando de cruzar la frontera hacia Canadá, que estén, por ejemplo, exentos de esta regla. Entonces, ver que esto pueda desaparecer en los Estados Unidos, podemos ver que quizá más personas puedan intentar entrar a Canadá y potencialmente que en Canadá haya ciertas protecciones, pero como estamos ahora, realmente no están muy protegidos en Canadá. Entonces, esto realmente es un problema que podría suceder. Muchas gracias, Yael, por esta explicación tan detallada. Francisca, ¿quisieras agregar algo más en cuanto a los acuerdos bilaterales? Gracias. Gracias, María José, estaba muteada. Quería discutir un poquito en cuanto a los acuerdos de readmisión y de remoción. Como mencionaron, la administración de Biden tuvieron este acuerdo bilateral con Panamá para hacer estas operaciones de remoción, de expulsión. Esta fue la primera de su tipo, entonces sentó un precedente definitivamente. Y más o menos para ver un poco eso cómo se vería hoy en día, hay que ver en lo que ha pasado en los últimos meses. Si pensamos en agosto, han habido más o menos 800 personas que han sido deportadas desde Panamá, de Panamá, y 1.8 millones de dólares se han gastado en esto. Hay programas de pilotos que han sido organizados. También hay un equipo del departamento fronterizo y realmente es algo útil ver que este acuerdo realmente con Panamá ha sido bastante pausado, particularmente porque los panameños y los estadounidenses no han podido verse, digamos, de acuerdo. Y Eric también mencionó esto. Este acuerdo fue puesto entre octubre de 2023 y julio de este año. Y digamos que una fuerza que empujó todo esto fue el interés del Congreso, porque la Casa de Representantes y el Senado querían que hubiera detalles de la operación, que hubiera también esta responsabilidad de vigilancia de la operación, cómo se vería la operación. Y la idea sería que estas evaluaciones de los migrantes pudieran, digamos, tener esos estándares establecidos de protección tras las convenciones de refugio y una convención en contra de la tortura. Como sabemos ahora, en estas elecciones, el Senado quedó mayoritariamente de republicanos y también averiguamos, nos dimos cuenta de que también se ganaron la Casa de Representantes. Entonces es posible que haya, digamos, menos vigilancia en cuanto a estas regulaciones. Tenemos esta regulación rigurosamente implementada de estos acuerdos. Cuando vemos el número de personas que han atravesado el Darién,
Las 800 personas que han salido realmente es solamente una gota en un océano, particularmente porque la mayoría de personas que entran por el Darién son venezolanos y esas personas no están contempladas dentro de este acuerdo. Hay personas de Colombia y de otros países. Hay otros países como Pakistán, Rusia y Turquía, pero realmente no hay un acuerdo con los venezolanos y para proteger a los venezolanos. En la Embajada de Panamá, un oficial o digamos el attaché del Departamento de Migración dijo que este acto de Panamá todavía estaba en discusiones para ver qué se haría para recibir a los venezolanos llegando directamente a Panamá. Entonces, esperaría que durante la administración de Trump es razonable esperar también que la administración de Trump diría que llegaran a un acuerdo de este tipo de remociones con la administración venezolana, digamos, debido a su, digamos, compromiso repetido de comenzar las deportaciones masivas. Y estos acuerdos hoy en día no tienen, digamos, estas eh, afirmaciones de que estos países realmente van a continuar con esos acuerdos, particularmente desde Panamá, o de que se les lleve desde Panamá a otro país. Gracias, que hablar un poquito Gracias. sobre. Ese es un buen camino hacia otra pregunta en que quería tratar la priorización de la administración de Biden-Harris, priorizando el apoyo de migrantes a USAID y el duro de refugiados, em, de población, refugiados y migración. ¿Cómo podrían cambiar ese apoyo bajo la administración de Trump? ¿Podría compartir, Rachel, un poco de una revista, un panorama sobre la asistencia humanitaria y unos enfoques, Raquel, sobre los recortes de apoyo específicamente para venezolanos? Ah, eh, hay una, hablemos de lo general. Hay una cuenta general que el gobierno tiene con un monto bastante para el apoyo humanitario. Ah, el monto para la salud es no definido, pero podemos prever recortes aquí. Hay fondos que pueden utilizar para mitigar esos recortes de corto plazo, pero en el largo plazo no podemos preverlo con claridad, pero podemos ver al pasado y ver las propuestas que ha recibido la administración Trump que podría indicar las nuevas directrices de la administración de Trump. En la primera administración de Trump había un esfuerzo para unir PRM con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Esta no ocurrió, pero la motivación era de consolidar las cuentas y ahorrar dinero. Y han visto tal vez que la administración de Trump ha anunciado el establecimiento de una oficina de eficiencia gubernamental que se va a dirigir por Elon Musk y Vivek Ramaswamy para limitar los gastos extraños del gobierno. Y este apoyo humanitario siempre es vulnerable bajo estos recortes. La, bajo la última administración, ese financiamiento eh, incrementó, de hecho, debido a ciertas crisis hemisféricas, pero esta ha incluido un cambio hacia el eh, esforzamiento de la frontera. Refiriéndonos a unas recomendaciones a la administración por sus aliados y asesores anteriores, podemos prever que la asistencia humanitaria se va a cambiar a los temas de securitización y
control fronteriza. Muchos de ustedes han escuchado de ese proyecto 2025. Es un marco para esfuerzos de la administración, y muchos de los autores de este proyecto tenían puestos bajo la primera administración de Trump. Este proyecto nota que este PM administra casi 4 billones de dólares cada año en asistencia humanitaria. Y unas citas interesantes que podrían compartirles. Dice que la administración de Biden ha eh, es- dirigido un colapso de la seguridad fronteriza, y esta es el crisis mayor de la era moderna, y que va a querer años y millones de dólares para responder, y que PRM tiene que responder a esta situación para contener el crisis. También sugiere o recomienda que la administración se autorice para tomar el rol de apoyo em, exterior con la em, subsecretaria de Estado, y esta dice que recomienda que había recortes de fondos del presupuesto de IED, y es importante reconocer que recomienda una transición de gastos o que subvenciones mayores a solo para cubriendo gastos menores, y dirigiendo fondos a organizaciones locales basado en el FEC que está presente en las comunidades. Así podemos ver que esta no eh, da un buen pronóstico para los futuros de apoyo humanitario en estas comunidades, y nos da preguntas sobre la administración apoyo a las comunidades y cómo están lejos de los programas de asistencia humanitaria. Y estas son prioridades específicas para PRM que se alinean con las metas de la administración, que son que la gente no migre, quede donde esté. Bueno, gracias, Francisco. Esta podría compartirnos un poco del contexto específico de Venezuela. Como mencionó Francisca, eh, bajo la última administración de Trump había financiamiento de la administración, y no se enfrentó las mismas amenazas que eh, la primera administración. Durante esa se alocó casi 4 millones de dólares, se ha alocado debajo del Departamento de Estado y sus oficinas, y esta se mantuvo basado en la hostilidad de administración de Trump contra el régimen de Venezuela, y senadores como Marco Rubio estaba combatiendo esta financiación. Podríamos ver que esta eh, continúe de alguna manera porque Marco Rubio está por volverse la Secretaría de Estado, pero muchos más migrantes están llegando a los Estados Unidos ahora que en la administración y las personas quienes están por liderar esta administración tienen no le gusta están esos regímenes que están de donde están llegando a estos migrantes que están hablando que estos regímenes están haciendo acuerdos con un China comunista, y así tal vez tengan menos interés en ah, dar apoyo financiero a esas
países de la izquierda que necesitan los fondos estadounidenses para estabilizar sus programas, para que la gente quede en sus comunidades y accesen trabajo, salud, se- salud, servicios de salud, servicios sociales y así. Y hay recortes de financiamiento de varias agencias bajo las Naciones Unidas, como el Programa de Nación Global de Alimentos. Y si Trump poniera esas tarifas y sanciones, podría afectar los países que han recibido migrantes, como Colombia, que ha recibido muchos migrantes de Venezuela, podrían recibir menos apoyo de los Estados Unidos. Así podríamos prever más migración de venezolanos hacia el norte. Si el financiamiento se mantenga, no se va a ver como anterior. En los últimos 4 años va a haber más restricciones que se han mencionado y que puedo enumerar también. Se va a anular una política de género y de familias, va a limitar la definición de quién cuenta como una mujer, va a limitar, va a afectar las comunidades con más vulnerabilidades como mujeres trans. Podemos prever menos financiamiento para cuidado sexual y reproductivo, como por ejemplo, venezolanos que han pasado por Darien, que necesitan ese cuidado de salud, no van a recibirlo de los Estados Unidos. Y eso es muy preocupante. Y va a haber un énfasis mayor sobre el sector privado y los eh, negocios privado. Así podríamos prever canalización de fondos al sector privado. Se podría seguir, pero se va a limitar y se va a dar a los grupos que se alinean con esa agenda de la nueva administración de Trump. Tengo una pregunta más para Francisca antes de pasarlo a la pregunta y respuesta. Lo mencioné al inicio, pero estamos hablando de este enfoque regional que se provocó por la administración de Biden sobre la migración y la protección, pero es claro que bajo la administración de Trump, esta se puede desmantelar, incluso la declaración de LA, que em, ¿y cómo afectaría la participación de los Estados Unidos en la migración en las Américas? ¿Y qué sería el destino de la Corporación de Sociedad Civil? Em, ¿Y cómo se puede fortalecer este marco? Hay un país liderando esta declaración de Colombia. ¿Qué, qué podrían hacer otros países para avanzar esta colaboración regional? Entonces, si tomamos ejemplo de lo que hizo la administración de Trump en el pasado en cuanto a la colaboración con la gestión de refugiados y de migración, lo que sabemos es que Trump sacó a los Estados Unidos de este compacto global de la migración diciendo que era incompatible con la soberanía estadounidense. La Declaración de Los Ángeles no es un instrumento legal, no es tampoco un compacto en sí, entonces Estados Unidos no puede salirse técnicamente, pero la administración de Trump podría renunciar a ella, decidir no continuar colaborando con el resto de los países a través de este mecanismo. La declaración es importante porque ha sido el marco de referencia desde 2022 para promover la colaboración en cuanto a la migración regional en las Américas. Efectivamente, es este marco de referencia para la manera de gestionar la migración en la región. María también mencionó una secretaría técnica. Ese es un hito importante que justo se acaba de lograr en esta cuarta reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles. En septiembre, el gobierno de los Estados Unidos anunció una Secretaría Técnica para la Declaración que ahora está siendo coliderada por la organización del Departamento de Estados Americanos para la Inclusión Social y la Fundación de Desarrollo Panamericano, que es una ONG. Su trabajo apenas está comenzando y el primer país en servir como presidente por un año, presidente pro tempore, es Colombia. Entonces eso es bueno para el estado perenne
la Secretaría y la Declaración, y otro país está siendo líder en este momento. Sin embargo, en este momento los Estados Unidos fundó, digamos, el establecimiento de esta Secretaría Técnica y que coordinará los 22 países. Este compromiso es solo por un año actualmente, y mientras se pensó que este compromiso continuaría por 3 años, creo que en los próximos 2 años ahora estarían, digamos, bajo cuestionamiento, bajo otra administración diferente en Estados Unidos. Entonces otros países quizás tengan que salir a apoyar. Creo que durante la última administración de Trump vimos que hubo mucha cooperación internacional en las Américas a través del proceso de Quito o a nivel regional, como por ejemplo la conferencia sureña de migración o las de Centroamérica. No estoy terriblemente preocupada en ese sentido porque la cooperación va a continuar, pero ciertamente sería una gran pena si los Estados Unidos no fuera un socio activo en esas conversaciones y que tuviera claridad en cuanto a cómo esa política podría impactar los movimientos migratorios a través de la región. Gracias, Francisca. Voy a comenzar con un par de preguntas que ya se hicieron anteriormente. Hay muchas en el chat que sé que los panelistas están tratando de contestar. Hannah, tengo 2 preguntas para ti. La primera es sobre los números de reubicación en cuanto a las agencias de reubicación y si se sujetarán a cambio en el año fiscal 2025. Y luego tenemos otra en cuanto a los centros de movilización segura. ¿Podría alguno de los oradores, por favor, elaborar en cuanto a los impactos relacionados a las oficinas de seguridad segura, perdón, de movilidad segura? Sabemos que la PRM actualmente está revisando futuros escenarios, incluyendo el cierre del programa potencialmente en Guatemala, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Sí, con respecto a la primera pregunta, yo no trabajo para una agencia de reubicación, así que es posible que otros sepan más, pero lo que puedo decir es 2 cosas. La primera es que la determinación presidencial en cuanto a las admisiones de refugiados pone un límite al máximo de refugiados que pueden ser reubicados desde una región particular, y el Departamento de Estado coordina con las agencias de reubicación domésticas para planear cuántas personas que lleguen básicamente deberían esperar en un año fiscal. No creo que esto sea algo escrito en piedra o que tenga algún tipo de compromiso que requiera que una administración futura admita a las personas como refugiados, a quienes no quieran pues dar la bienvenida o que no intenten admitir. O que no quieran admitir. Bajo la primera administración de Trump, un par de semanas después de tomar la presidencia, el presidente cortó drásticamente, digamos, ese límite de admisiones de refugiados de lo que había puesto Obama, de 110,000 a 50,000, y luego cada año fiscal subsecuente bajo la administración de Trump ese límite se redujo también últimamente hasta que llegamos a 15,000, pero de nuevo esos son estos límites, son números de personas que actualmente han sido reubicados cada esos años, fue mucho menos que esos límites. El segundo sería sobre las agencias de reubicación, es que la manera en la que funcionan los fondos que le llegan es que esas agencias se les hace un reembolso después de la reubicación, así que si las personas no llegan, el dinero tampoco llega para el trabajo que las agencias de reubicación ya han llevado a cabo. Hay una cuestión separada en cuanto a si estas agencias de reubicación han diversificado sus fuentes de dinero para que no sean exclusivamente fondos del Departamento de Estado. De esta forma, ojalá las agencias de reubicación no están despidiendo gente de la misma manera en la que tuvo que pasar bajo la primera administración de Trump. Y en cuanto a la segunda pregunta de las oficinas de movilidad segura, estas son programas e iniciativos que son bastante discrecionarios y de la rama ejecutiva, así que habría, digamos, obstáculos bastante limitados para que la administración de Trump pueda desmantelar esas oficinas. Creo que dije anteriormente la pregunta de qué pasaría con las personas que actualmente están en el proceso y que depende de cómo la administración de Trump escoge hacer este proceso y de terminar o no el procesamiento de refugiados, incluyendo terminar, por ejemplo, la iniciativa de movilidad segura. La manera que ellos escojan llevar esto informa qué tipo de desafíos legales que existan o no.
Lo que puedo compartir de IRAP o IRAP es que se llevó a litigación bajo la primera administración de Trump para, digamos, desafiar la terminación de estos procesos de refugiados bajo el programa de menores centroamericanos. Y en ese contexto, algunos individuos apenas habían llegado a un estatus avanzado y estas personas fueron las que fueron protegidas por este acuerdo. Así que es difícil determinarlo, pero diríamos que de los cientos de miles de personas que están en los procesos iniciales, tienen muy poca probabilidad de tener mucha protección legal. Gracias, Hannah. Tengo otra pregunta acá que le voy a pasar a Eric, por favor. ¿Hasta qué punto va a haber diferencias sustanciosas en políticas entre los partidos democrático y republicano en cuanto a elementos carcelarios de los Estados Unidos y también estrategias migratorias? Sí, gracias por las preguntas, María José, y cualquier persona que la haya presentado. Digamos que a nivel general diría que no hay una diferencia como sustanciosa entre los republicanos y los demócratas. Creo que hay un consenso estadounidense en cuanto al uso del encarcelamiento como una estrategia de gestión que es diferente en el resto del mundo. Yo de hecho trabajé en prisiones domésticas en Ohio haciendo litigación de derechos humanos y monitoreo antes de trabajar en el espacio internacional. Como saben, el Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene 25% de su propia población en cárceles o prisiones. Eso es domésticamente. Pero el sistema doméstico creció al mismo tiempo que el sistema de carcelario de inmigración. Y como sabemos, tenemos, después de varias administraciones republicanas y democráticas, ese sistema se continúa expandiendo. Encarcelamos alrededor de 30,000 personas en cualquier día en detención de inmigración, incluso aunque se supone que solo debe ser civil y no una cuestión, digamos, criminal. Hablando de generalidades, digamos que el ethos carcelario de los Estados Unidos para gestionar lo que se dice son personas indeseables va a continuar. Sin embargo, lo que puedo decir es que las prácticas reales y la brutalidad que existe dentro de la detención puede y es posible que se ponga peor. La administración de Biden y los demócratas tienen, digamos, un marco de referencia de derechos humanos. Y cuando entraron, ellos limitaron la detención familiar. Vimos que la administración de Trump estas prácticas de separación de familias y niños, y volvemos otra vez a la idea de que queremos que esto sea tan brutal y difícil y terrible como sea posible para que las personas no vengan. Esa es la idea de ellos, ¿no? Y desafortunadamente no sabemos exactamente qué van a ser esas nuevas estrategias, pero esperamos que continúen, digamos, dificultándolo mucho más. Y cuando uno tiene una administración cuyo departamento de justicia, que es, ya saben, tiene, digamos, toda la vigilancia de los mecanismos, es posible que no se usen tanto. Y está también, uno tiene un candidato que abiertamente dijo, quiero una hora en la que todas las fuerzas de seguridad se vuelvan locos en esas personas supuestamente malas. Hay una cultura y un ambiente que hace que sea incluso mayor, ¿verdad? Y más abierto al abuso. Gracias, Eric. Tenemos muchas preguntas sobre el estatus de protección temporal. Voy a tratar de juntarlas todas y quien quiera contestarlas, porfa, que lo haga. Si la administración de Biden fuera a redesignar varios países, ¿habría suficiente tiempo para el procesamiento antes de que entre la administración de Trump? Y si no, ¿cómo afectaría eso el acceso real al programa a pesar de la elegibilidad? Y cuáles son las oportunidades que tiene la administración de Biden para pasar las nuevas designaciones de TPS, de protección temporal, a Colombia, Ecuador, Guatemala y el Congo, y que previene a la administración de Biden redesignar TPS a estos países durante la sesión de UNDOP. La administración de Trump sería capaz de, por ejemplo, usar TPS y autorizaciones de trabajo asociado antes de la expiración, por ejemplo, en abril del año que viene. Yo puedo contestar pues lo que pueda y luego cualquier otra persona, quizás Hannah u otros que quieran contestar, pueden hacerlo.
digamos que técnicamente no hay nada que detenga a la administración de Biden de designar a algún país. La manera en la que las designaciones de TPS funcionan es que usualmente es un proceso multiagencia que determina las condiciones que existen en ciertos países. Por ejemplo, a veces el Departamento de Estado entra, DHS últimamente hace la decisión final sobre si o no designar a un país para estatus de protección temporal o TPS. Creo que la pregunta sobre si, por ejemplo, hay un montón de presión política que se pone en la administración de Biden para hacer estas designaciones. Por ejemplo, si todo el mundo contactó a la administración de Biden y puso mucha presión política para que la administración de Biden tomara acción. La pregunta sobre si USCIS, por ejemplo, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, estaría procesando todas las aplicaciones a TPS, realmente tendría la capacidad de hacerlo tan rápidamente, es una pregunta muy buena. USCIS es una agencia que no tiene muchos recursos y ya están bastante, digamos, hay muchos retrasos en cuanto a las solicitudes, entonces digamos que hay mucha gente para TPS, incluso que solamente para IT ya tienen un retraso de un año para que uno tenga la aplicación de la solicitud aprobada. Es un problema real, los recursos tienen que venir de algún lado, así que tendría que haber alguien, no sé, un secretario, un DHS que pudiera tener esos recursos asignados a USCIS específicamente para procesar todas estas solicitudes. Es una inquietud válida que dado el poco tiempo que se tiene, no sería posible procesar, ya se sabe, millones de solicitudes de TPS o incluso cientos de miles de TPS o de aplicaciones solicitadas asociadas. Hay maneras como de, digamos, dividir este esfuerzo. Una de las cuestiones innovativas que hizo USCIS con muchas personas, por ejemplo, de Venezuela, fue que habían llegado por la frontera en diferentes ciudades y que estaban en refugios en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y TPS fue designado para Venezuela. Hubo varios esfuerzos de USCIS de hacer como clínicas para aprobar rápidamente las solicitudes de TPS y hacer cuestiones in situ. Sin embargo, son recursos bastante intensivos, ¿no? Se necesitan esos recursos, los fondos no están allí, no han sido apropiados por el Congreso, entonces sería bastante esfuerzo lograr que estas solicitudes se aprueben tan rápidamente. ¿Alguien más quiere hablar del Departamento de Seguridad Pública? Tenemos preguntas sobre Welcome Corps, los cuerpos de bienvenida. ¿Cuáles son las expectativas para programas como Welcome Corps o la Administración de Prueba Humanitaria? ¿Hay alguna recomendación sobre, por ejemplo, programas que actualmente estén bajo construcción para ayudar a que la gente se reúna con sus familias en los Estados Unidos, para que se puedan realizar bajo la administración actual con publicación mínima? Los programas de Welcome Corps pueden ser reducidos por orden ejecutiva, y como saben, si alguien quiere hablar sobre el Welcome Corps también, por favor. ¿Puedo comenzar yo? Entonces, Welcome Corps es, digamos, una forma de sponsor privado para ayudar a los refugiados a reubicarse, y lo hacen personas individuales y privados en Estados Unidos que están de acuerdo en apoyar a dar refugio a una persona que conocen o incluso a alguien que no conocen. Hay muchas personas en Estados Unidos que han formado este tipo de grupos de sponsor, de apoyo a muchos refugiados alrededor del mundo, no solamente en Latinoamérica y el Caribe, que están en proceso de, ojalá, reubicarse hacia los Estados Unidos, donde si llegan como refugiados que tengan este grupo de sponsors privados, esas personas estarían recibiéndolos, dándoles la bienvenida. Por supuesto, quienes preguntaron, estas personas ya saben, pero quiero que todos entiendan un poco que es una forma de reubicación de refugiados. Y tiene las mismas, digamos, debilidades en contra de los ataques de la administración de Trump y otros aspectos también, más bien como otros aspectos de reubicación de refugiados que hemos mencionado, como la iniciativa de movilidad segura. Digamos que no hay protección como del Congreso, legislativa, para Welcome Corps que exista para, por ejemplo, ciertos aspectos del procesamiento de refugiados que no pertenezcan a Latinoamérica y al Caribe. Entonces, realmente no sabemos
Yo no sé qué es lo que va a pasar con estos sponsors privados específicamente. Creo que tiene creo que ha tenido más apoyo de ambos partidos que otras dimensiones de esta reubicación de refugiados, pero realmente no creo que pueda yo predecir qué va a pasar específicamente al Welcome Core o a los cuerpos de bienvenida. Y por personas que están en ese proceso, es el mismo comentario que dije antes, que dependiendo de dónde esté uno en todo ese proceso, eh, en el momento en el que un caso se termine o el programa se ha terminado, esto realmente es muy consecuente para qué tipo de remedio legal pueda haber a ello. En términos de la pregunta sobre otros programas de admisión a prueba humanitaria, no sé si mencionamos antes que los programas de admisión a prueba de reunificación familiar para Cuba, Haití, El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y Ecuador, son 7 nacionalidades, tienen acceso a este programa donde si uno tiene una petición aprobada en cuanto a la familia, pero uno no tiene un número de visa disponible, uno puede ser admitido a prueba en los Estados Unidos para uno estar con su familia por 2 años que pueda tomar obtener una green card. Y hasta el agosto de 2024, 60.000 familias se han beneficiado de este programa, o es esa cantidad de cuántos individuos fueron admitidos en los Estados Unidos por admisión a prueba. De nuevo, estas afirmaciones categóricas sobre reducir esta autoridad de admisión a prueba parece que no habla muy bien de que esos programas puedan continuar o para que esas personas con este estatus en los Estados Unidos puedan mantener ese estatus de admisión a prueba. Gracias, Hannah, gracias. Todo es bastante incierto, tener tantas ideas como sea posible es bastante útil. Hay una pregunta sobre las expectativas para el impacto de esta administración en cuanto a los niños sin compañía, tanto estos en custodia de ORR y también los niños que no estén acompañados y que se le dé a los sponsors en los Estados Unidos, que se le otorguen a ellos. Tenemos 5 minutos más para que sepan, así que si podemos responder en 2 minutitos apenas para que podamos llegar a las preguntas finales, sería genial. Gracias. Me gustaría hablar al respecto, pero si alguien más quiere. Bueno, la expectativa de que la Oficina de Reubicación de Refugiados, que es parte de los servicios de salud y humanitarios, la idea es que se pueda mover al Departamento de Seguridad Nacional y que las protecciones estatutarias para los niños sin compañía puedan tener, digamos, consejería, estándares legales, servicios sociales, para que puedan, digamos, apelar esa ley. Algunos de ustedes han escuchado del acuerdo de Flores que establecía estándares para niños en inmigración, en custodia y a sus familias. El plan es que la administración de Trump elimine eso. Así que es desesperanzador en cuanto a los niños sin compañía, tanto desde una perspectiva institucional como desde una perspectiva legal. Lo voy a dejar hasta allí por ahora. Yo quería añadir una cosa más, estoy de acuerdo 100%. Creo que lo único es que especialmente para el acta de protecciones para víctimas de tráfico, que es una ley que asegura que cuando hay niños sin compañía de países no contiguos, así que por ejemplo, con la excepción de México, cuando la gente viene de la frontera del sur, esos niños son puestos en custodia de la ORR y no sean repatriados. Esa es la ley. Así que aunque ambos, la Casa y el Congreso, es posible que sean republicanos, para poder hacer ese cambio, para deshacerse de eso, la manera en que Estados Unidos actualmente gestiona a los niños sin compañía llegando a las fronteras de otros países, eso requeriría cierto cambio en la legislación, probablemente. Así que eso probablemente no pasaría de inmediato. Si la situación es tan desesperanzadora, podría cambiar, ¿cierto? Pero digamos que no como algunas cosas que le pasaron con las reubicaciones de refugiados de las que habló Hannah. Hay, digamos, cierta oportunidad en cuanto al Congreso
para las protecciones de los niños y siento que algunas de esas requerirían mucho más que la rama ejecutiva, como estaba diciendo algunas personas, y no queremos hacer eso ya, queremos que realmente haya un cambio legislativo significativo, es lo que quiero enfatizar. Gracias. Y una última pregunta, quizás para Rachel. ¿Qué pueden hacer los individuos y las congregaciones y cómo pueden organizaciones en los Estados Unidos y Latinoamérica para enfrentar lo que está presentando aquí el día de hoy? Es una gran pregunta y creo que tenemos que protegernos por los siguientes 4 años. Tenemos que tener apoyo mutuo entre estas organizaciones y va a ser clave en enfrentar algunas de las políticas que van a venir. Entonces creo que continuar teniendo esas comunicaciones abiertas entre organizaciones aquí en los Estados Unidos y en las regiones. Tenemos que trabajar con organizaciones de la diáspora, personas que están trabajando en ambos lados de la frontera a través de la región. Y a medida que cambia y que ha cambiado la migración y se ha hecho mucho más regional y más poblaciones están llegando a los Estados Unidos, creo que es importante que diversifiquemos nuestras conexiones y veamos más allá de nuestros grupos. Así que continuemos colaborando en problemas que afectan a los migrantes a través de todo el hemisferio. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy en esta discusión crítica. Como ya escuchamos del panel, la siguiente fase de esta abogacía para formar estos marcos de referencia de migración que realmente prioricen estos caminos dignificados y seguros no va a ser fácil. Me trae mucha esperanza participar con estas personas tan creativas, equipadas y esas organizaciones también a medida que enfrentamos este futuro incierto. Creo que su participación en esta conversación, como hablamos de cómo podemos colaborar, es una parte vital de este esfuerzo continuo de implementar realmente un sistema de gestión de migración regional, inclusivo y integral. Así que muchas gracias a los panelistas, a los moderadores, a los intérpretes y a todo el que haya estado aquí el día de hoy. Los animo a que sigan a todas las organizaciones de la llamada del día de hoy, que se suscriban a sus boletines y participen para que podamos cumplir con estas metas esenciales todos juntos. Muchas gracias a todos.